compañeros, muy buenas tardes, deseando que todo esté muy bien. Bueno, quiero compartirles algo que estuvimos investigando acerca del libro de Ageo, el profeta menor Ageo. Tiene 2 capítulos, es un profeta de los menores, es un profeta que tuvo un ministerio corto de 4 meses, ya, y está con fechas y todo en sus escritos. Tuvo 4 comunicaciones de parte de Dios, o 4 profecías. Entonces vamos a empezar a analizar algunas cosas que son bien interesantes acerca del profeta Ageo. Vamos a analizar su contexto, vamos a analizar todo lo que estaban viviendo, a quién le hablaba a él, cuáles eran los destinatarios del mensaje, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién fue el que le habló, que es algo muy importante. Quién fue el que le habló al profeta. Cuando dice, y vino palabra de Dios al profeta Ageo, entonces resulta que hay una situación bien interesante con ese profeta, porque le hablan 2 Jehovás, 2, para que vayan, alerta de spoiler. Hay una interpretación allí que no la hemos visto bien. Entonces vamos a ver esa parte en detalle, digámoslo así. Vamos a hablar sobre algunos temas. Vamos a mandarles un documento de esta investigación, de este texto base, donde incluso van a tener información acerca de debates, porque hay versículos que han generado debate en la comunidad cristiana, y así poder revertir o dar una correcta interpretación. Antes que nada, queremos colocar delante de Dios todo, la sabiduría, el conocimiento y todo lo que Él nos ha dado ahora que estamos en el proceso formativo del Instituto Bíblico, y queremos que asimismo, con los argumentos bíblicos, podamos llegar a una correcta interpretación. Vamos a ver este estudio con un análisis bien hermenéutico, bien fijándonos en la gramática, en el contexto, en el versículo anterior, en el versículo posterior, todo para tener una correcta interpretación. Esta interpretación, aclaro, no es una interpretación de hombres, es una interpretación basada en lo que dice el texto como tal. Entonces, si alguien de pronto no llega a estar de acuerdo en algún momento, es muy respetable, pero, o si alguien le llega no solamente a no estar de acuerdo, sino que le llega a incomodar algo de lo que Dios le dijo al profeta, pues esa es una señal de lo que dice la palabra de Dios, de que la palabra está viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y más importante que una espada de doble filo. Entonces esa espada entra en el creyente y parte y separa el alma y separa el espíritu, es decir, separa lo espiritual de lo carnal, ¿ya? Y entra por las coyunturas, que son las articulaciones, ¿ya? Las rodillas, todas estas situaciones que le duelen tanto a uno después de los 30. También habla de que pasa a través de los tuétanos, que es la médula ósea. Entonces son cosas que uno va identificando y llega finalmente a la cabeza, al corazón, al pensamiento, y discierne cuáles son las intenciones que hay en el corazón. Por eso sabemos que el corazón del que habla ahí no es este que está acá, órgano que palpita, sino este, que es el corazón como tal, ¿ya? Entonces, y también vamos a 1 Corintios 10, 4 y 5, que dice que hay muchos argumentos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestras armas tampoco son terrenales, sino que son para la destrucción de fortalezas. Hay personas que crean dogmas, que crean argumentos, que crean diferentes barreras para no comprender el estudio de la palabra. Entonces, justamente lo que queremos con el estudio de la palabra es derribar todas esas murallas, todos esos argumentos que son basados, como lo dice el mismo versículo, en altivez, en egos, en orgullos, y todo eso está ahí construido en la persona y en la mente de la persona. Es para que se bloquee el conocimiento de Dios, o la persona no llegue al conocimiento pleno de Dios. Entonces la cuestión ahí es que podamos entender bien las escrituras, y así como dice el pasaje de Hebreos, de Corintios 10, 4, 1 Corintios 10, 4 al 5, que al final todos los pensamientos son llevados a la mente de Cristo, ¿ya? Entonces esa es la manera final para poder concretar un estudio bien asertivo y bien concreto. Lo primero que vamos a ver es ¿cuándo? Es una pregunta que tenemos que tener clara. ¿Cuándo ocurrió esto? Entonces, las profecías dadas al profeta Ageo de parte de Dios realmente se dieron en el año 520 antes de Cristo, o antes de la era común, ¿ya? Entonces, esa situación es claro tenerla. ¿Por qué? Porque desde el 530 y algo ya habían judíos que habían llegado 15 años antes a la tierra de Israel por los decretos de los emperadores de regresar a la tierra, que ya se acababa el exilio babilónico.
Entonces vamos a ver varias cosas de la historia para entender por qué estaban sucediendo ciertas situaciones en el tiempo de Ageo. ¿Listo? Entonces ubiquémonos bien en el año 520 antes de Cristo. Pero entonces el capítulo 1, versículo 1 habla de algo muy importante, habla de la fecha. Resulta que habla del mes 6, día 1. Pero los calendarios de ese entonces no era lo que tenemos nosotros de enero, febrero, marzo, abril, de 12 meses, sino que ese calendario es de hace menos de 500 años, calendario gregoriano se llama, de meses de 31 días o de 30 días. No, el calendario que ha tenido siempre la humanidad es lunar, ya es un calendario como el que Dios dio. Entonces, por ejemplo, cuando es el mes 1, quiero colocarlo acá en la diapositiva, acá el mouse, es este que dice abajo, en la parte central, abajo de la círculo, se llama Tisri o Tisrei, ¿ya? Ese es el mes número 1 del calendario mundial, ya seas de la religión que seas, budista, musulmán, judío, de lo que sea, ese es el año, o ese es el mes número 1 del año. ¿Por qué? Por eso se llama el Rosh Hashanah, ya que es la fiesta del inicio del año, la cabeza del año, ¿ya? Entonces ahí fue el mes en el que Dios hizo la creación de Génesis 1:1. Después explicaremos bien este tema del calendario, pero quería dejarles claro eso, ¿ya? Cuando un rey, desde la antigua Mesopotamia, es decir, estamos hablando de Génesis 10, desde Nimrod en adelante, siempre se empezaba la cuenta del reinado según el mes donde hubiese arrancado, pero siempre el mes 1 iba a ser Tisrei, y de ahí empezaban a decir, ya lleva un año, ya lleva 2 años, ya lleva 3 años. Entonces así era como se empezaban a contar las épocas en las que reinaban las personas. En este caso, entonces, cuando dice que es el segundo año de Darío I, es decir, han pasado ya 2 Tisrei de ese Darío I, y por eso están en el segundo año, mes 6. Entonces, si nosotros estamos acá en Tisri, que sería el mes 1, el mes 2 sería Hesbam, el mes 3 sería Kislev, el mes 4 sería Tebet, el mes 5 sería Sebat, y el mes 6 sería el mes de Adar. Y aquí hay algo muy importante, miren la flechita azul que sale en la parte superior de Adar y dice que estamos en la etapa del invierno, por eso lo coloco con el mouse, es decir, una época fría. Entonces eso lo vamos a entender, y esto nos lo va a confirmar uno de los versículos que está más adelante, donde dice, si ustedes se ponen la ropa y la ropa ni siquiera les cubre el frío, porque está hablando de esa fecha. Entonces eso para que no caigan de pronto en el error, porque es muy posible que hay gente que a veces busca en Google, o personas que no están instruidas bien en los contextos históricos y en cómo se manejaban los tiempos en ese entonces. Entonces van a decir, claro, el mes 6 en junio. No caiga usted en ese error, porque el mes 1 siempre fue Tisrei. ¿Listo? Entonces para que lo tengan allí presente, y eso es claro a nivel mundial. Si usted no lo conocía, bienvenido, que a todos nos ha tocado algún día enterarnos que estamos mal de las fechas y mal de los meses. ¿Listo? Entonces, eso pues por un lado. Entonces cuando dice mes 6, estamos en Adar, día 1. ¿Listo? Primer día del mes de Adar. Y hay otra cosa que también es importante aprender de la parte histórica de lo que vamos a tratar ahorita, y de los nombres de Dios, que a veces las Biblias dicen Dios, y Dios hizo tal cosa, y dijo Dios, y Dios hizo, y después Dios revisó que todo lo que había hecho estaba bueno. Pero no, resulta que se suprimieron los nombres de Dios, de Elohim, Rafa, Adonai, se suprimieron Shaddai, todo se cambió por Dios. Entonces ya después, cuando se hace un análisis escrito de los nombres de Dios, resulta que a partir de Éxodo 4, que es donde Dios hace el llamado a Moisés como tal para que vaya a Egipto y saque al pueblo de la cautividad hacia la tierra prometida, Dios le dice, este será el nombre con el cual ustedes me recordarán, que es Yud Hei Bat Hei, mal traducido como yo soy el que soy, pero realmente es yo seré el que seré. O sea, yo soy el eterno, nada importa, y si lo que se necesite, yo seré eso que se necesite. Entonces, ese yo seré el que seré se escribe en hebreo Yud Hei Bat Hei, que se llama las 4 letras del Tetragramatón. Si nosotros viéramos el libro de Ageo y muchos de los profetas, entonces dice, vino palabra de Jehová al profeta Ageo. Resulta que no dice así. En el idioma hebreo, en el libro original, dice, y vino palabra de Yud Hei Bat Hei
al profeta Ageo. Entonces eso es muy importante. ¿De dónde entonces sale el Jehová o el Yahvé? Esto es un paréntesis, esto que estoy dándoles historia, esto es contexto para que usted pueda interpretar correctamente las escrituras. No estoy inventándome nada. Si usted gusta puede corroborarlo y listo. ¿De dónde sale el Yahweh o el Yahvé? Que mucha gente pronuncia queriendo hablar mal el hebreo, por así decir. ¿O de dónde sale el Jehová o el Jehová? ¿Ya? Entonces resulta que sale de las mismas 4 letras. Por eso acá en la diapositiva, en la parte derecha, tengo las mismas 4 letras. La Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces lo que hacen las personas es que le agregaron las vocales A y la E, y eso lo generó el Yahweh. Y lo mismo ocurre con el Jehová. Le agregaron la E, la O y la A. Entonces se dijo como Y de Yud, la E de Y, la H y la O, y la W, la A y la H, Wa. Yehová. Que después pasado al latín quedó como Jehová y después quedó en español como Jehová. Por eso entonces usted entiende. Pero cuando usted lea Yahweh en una Biblia antigua o en una Biblia que tenga los nombres como tiene que ser, entonces o vea Jehová, va a encontrar que realmente es las mismas 4 letras con unas vocales agregadas. ¿Listo? Eso es para que usted lo entienda y salgamos en algún momento de algunas malas prácticas o malos conocimientos que las personas puedan tener, porque para eso estamos en el Instituto Bíblico. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, ¿cuándo fue? En el 520 a.C., en el mes de Adar, en el día 1. Ese fue el día de la primera profecía que Dios le dio al profeta Ageo. ¿Listo? Para que lo tengamos bien presente allí. Y el que le habló no fue ni Yahweh, ni Jehová, ni nada de eso. Fue Yud-Hei, Bat-Hei. Tengo que dejar eso claro. ¿Por qué? Porque resulta que, alerta de adelantarme el tema, van a haber 2 Yud-Hei, Bat-Hei que le van a hablar al profeta Ageo. ¿Ya? Entonces eso va a ser bien interesante para que así podamos desmentir a la gente que no cree que Dios es varios. Alerta de spoiler, hay varios Jehová. ¿Listo? Entonces vamos a tratar acerca de ese tema y ahí podemos encontrar entonces al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces es algo que es bastante profundo, pero esto nos va a ayudar a pelear o a argumentar correctamente cuando alguien que no cree en Jesús como Dios, pues podamos decirle, aquí está Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces eso hace parte pues, de unos estudios un poco más complejos, pero con la idea de no sentirnos avergonzados de ninguna manera en las palabras que dice la Escritura. Y bueno, ¿para quién? ¿A quién va el mensaje que Yud-Hei Bat-Hei, alias Jehová, le manda por medio del profeta Ageo? A 2 personas, especialmente al señor Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el dignatario político o el gobernador del territorio de Judea o de Jerusalén como tal, y al señor Josué, hijo de Josadat, que es el sumo sacerdote, es el representante religioso de parte de Dios para el templo que se va a reconstruir en Jerusalén. ¿Listo? Entonces ahí están esos 2 representantes, hacia ellos va el mensaje como tal de parte de Dios. Luego vamos a llegar al versículo de Ageo, ojo, apenas vamos en el versículo 1.1, vamos a llegar al versículo 1.2. ¿Quién está hablando? ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando de Yud-Hei Bat-Hei? Resulta que vamos a encontrar que Yud-Hei Bat-Hei, es decir, Dios, lo que conocemos nosotros como Dios Padre, le habla a Ageo, pero le habla en tercera persona. Dice Yud-Hei Bat-Hei, es decir, Jehová, el papá, le dice, es que Ageo, así dice Yud-Hei Bat-Hei Sebaot, o así dice Jehová de los ejércitos. Otro. Dice, ¿cómo así? Que el padre dice que otro, Yud-Hei Bat-Hei, manda a decirle a Ageo tal cosa. Entonces uno dice, bueno, ya esto se empezó. Bueno, entonces ahí ya está para que vean que en el versículo 1.2 ya tenemos un primer tema bien interesante. Entonces, ¿quién es ese Adonai Sebaot o ese Jehová de los ejércitos? ¿Listo? Entonces ahí ya podemos pasar a la siguiente diapositiva que nos explica con claridad quién es esta persona, que el pueblo de Israel conoce muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, la columna de fuego y la columna de nube que los guió durante el desierto en el libro del Éxodo. Entonces, ya, Adonai Sebaot, claro, o Yud-Hei Bat-Hei Sebaot, Jehová de los ejércitos, claro, era la columna y era la nube. Claro, que nos llevó y nos guió y luchó y nos dejó pasar el mar rojo. Ya eso saben con poder quién es.
Y después de Moisés se ahogó Josué, que es la foto que está acá en la parte superior. Entonces este sería como Josué en la representación, y este es el príncipe de los ejércitos de Jehová, o de Adonai, o del príncipe de los ejércitos de Yud-Heh-Vav-Heh. Si es príncipe es porque es el hijo del rey. Así que vayan tomando apuntes de quién es que se le está presentando a Josué, y le dice, no soy ningún enemigo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, y vengo a decirte cómo le va a hacer la toma de Jericó, cómo vas a hacer la toma de la tierra prometida, las vueltas que hay que darle a las murallas, en fin. Pero primero que todo, quítese por favor los zapatos que tiene puestos, porque el lugar que pisas es santo. Y así entonces Josué entendió que era el mismo que se le había aparecido a Moisés en la zarza, al decirle eso de quitarse los zapatos y el calzado, y de esa manera se postró y adoró a este Yud-Heh-Vav-Heh, alias Jehová de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Adonai. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Y si nos fuéramos mucho más atrás, a Génesis 19, vamos a tener el evento de Sodoma y Gomorra, muy conocido por todos. Entonces resulta que hay una parte del versículo en el capítulo 19, ya casi al final, versículo 20 y algo, no me falla la memoria en ese momento, pero le dice que entonces Yud-Heh-Vav-Heh, es decir, Yahweh o Jehová, que está en la tierra, hace descender fuego y azufre del cielo de Yud-Heh-Vav-Heh, que está en el cielo. Entonces ahí es una situación donde dos Yud-Heh-Vav-Heh están actuando al mismo tiempo en dos lugares distintos, y se refiere como dos Yud-Heh-Vav-Heh con dos autoridades y autonomía. Entonces esto es algo bastante difícil de explicar por las personas que no creen, sino en que Dios es completamente uno, una sola persona, y que no hay unidad, sino que es una sola persona y los demás no son Dios. Entonces ahí tenemos un tema bastante interesante para poderle demostrar a estas personas. Y bueno, adelantándome un poquito a la siguiente exposición, que sería la materia de Zacarías, o el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, les dejo esta apunte allí para que les quede sonando. En Zacarías 3.2 vamos a ver, o el profeta Zacarías entonces, permítame que me adelante, vamos a ver aquí tres maneras diferentes de escribir Yud-Heh-Vav-Heh, o Yahweh, o Jehová, ¿ya? Entonces, mire que sigue siendo el mismo Strong, el 3068, el numerito azul, pero la escritura de Yud, Hei, Vav, Hei, por ejemplo, aquí tiene la tilde en la Vav, pero acá tiene la tilde en la Hei, pero acá no tiene tilde, sino que tiene unos símbolos en la parte inferior, pero todos son Yahweh, Yahweh y Yahweh con el mismo Strong. Diferente forma de escribirse, pero eso ya nos lo explicarán los compañeros de Zacarías acerca de por qué también un Yud-Heh-Vav-Heh o un Jehová le dice, no, Satanás, que Jehová, el otro, te reprenda. Entonces ahí hay también actuación de dos Yahweh, o de dos Jehová, o de dos Yud-Heh-Vav-Heh, y uno le dice a Satán o al diablo que el otro sea el que lo reprenda. Entonces ahí vamos a ver bastantes cosas interesantes cuando nos expliquen esta parte de los compañeros. Eso pues como un preámbulo. Listo, si nos vamos por ejemplo al versículo siguiente, sería el versículo 2 también. Seguimos en el mismo versículo 1, 2 y 1, 3. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Cómo estás de tiempo para las cosas de Dios? Sería una pregunta que nos podríamos hacer los cristianos. No, es que estoy muy ocupado. No sé, tengo que ir a enterrar a mi padre. Dice, no, que los muertos entierran a sus muertos. No, es que he comprado una viña o me he casado y entonces tengo que ir a la luna de miel. Bueno, claro, vaya. Eso otro será el momento. Entonces ocurre y acontece que esa pregunta se la hizo Dios a la gente. Y la gente estaba en otras cosas. Entonces, ¿qué es eso? De aquí en adelante, en el versículo 2, el que va a hablar con Ageo es el Yud-Heh-Vav-Heh Sebaot, es decir, el Jehová de los ejércitos. ¿Listo? Que este Jehová de los ejércitos escuchó desde el cielo cómo la gente en la tierra, en Judea, los que acaban de salir del exilio y ya llevaban 15 años en la tierra prometida, no habían construido el templo, sino que se habían dedicado a construir sus propias casas. Dice, no, es que aún no es el tiempo de la que reconstruyamos el templo. Ya, la casa de Adonai, la casa de Dios, la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, no, todavía no es el tiempo. Y nosotros escuchamos mucha gente a veces en la iglesia que dice, no, es que todavía no es el Kairos de Dios, no es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Permítame que yo haga esta gesticulación, pero no se enoje.
vamos a escuchar a mucha gente diciendo frases como esas, pero gente que no tiene ni idea de los tiempos, que no tiene ni idea de cuál es la voluntad de Dios, sino que muchas veces es la pereza la que hace que la gente no actúe, que la gente no haga la obra que tiene que hacer, que la gente no cumpla con su propósito de vida por la cual Dios lo mandó a esta tierra, pues no predican, que no hacen la obra como tal. Entonces lo que está diciendo es, listo, ¿cómo estás tú como creyente? ¿Cómo estaba ese pueblo? No es el tiempo correcto todavía, no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Resulta que en el versículo 3, Dios se enoja. Y ahí es donde le manda las palabras al profeta Ageo. ¿Y por qué sabemos que se enoja? Porque ya el que está hablando no es el Adonai solito, no es el Yud-Hei Bat-Hei solo, sino que es el Yud-Hei Bat-Hei Sebaot, a Jehová de los ejércitos. Cuando habla Jehová de los ejércitos es porque está listo para la guerra, para el combate. Ya entonces ellos dicen, entonces está enojado. Cosa bien interesante para que lo podamos mirar. ¿Listo? Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos enseña la otra diapositiva? Pues simplemente es lo que les dice Jehová de los ejércitos. Ustedes, señores, en el versículo 1:4, les dice, ustedes se han dedicado solamente a construir su casa. Su casa. Solamente eso es lo que les interesa. Y no solamente se han dedicado a construirla, sino que ya las habitan. O sea, la casa estaba terminada al punto de habitarla. Y también le dice, la casa no solo está en obra gris, sino que está artesonada. Es decir, está decorada. Artesonada, aquí les dejé en la diapositiva, está este número 5603, que es de la concordancia Strong, y cuando uno le da clic allí, él le va a decir que es que la casa tiene unas placas, tiene unas adecuaciones adicionales, es decir, como si le hubieran colocado pues adornos, o si le hubieran colocado estuco, una cobertura adicional a las paredes. Entonces eso es lo que está queriendo decir. Entonces por eso acá coloco la imagen de que las casas muy bonitas y todo está muy bien y trabajando contentos y viviendo su vida, pero le dice el Jehová de los ejércitos, pero mi casa, el templo, es un simple lote con un poco de escombros. Está abandonado y desierto. Entonces, ¿qué ha pasado estos 15 años? Vámonos al contexto, vámonos para atrás. Tendríamos que ir a leer el libro de Esdras, por ejemplo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hay varios aspectos bien interesantes. En Esdras 3:3 dice que la gente que construyó en los primeros años, construyeron el altar de sacrificio, que acá en la foto de arriba a la derecha es la que está aquí, con la rampa, porque no podían tener escalones. Y luego de eso entonces pasaban a hacer la obra. Y después tienen en esta la mano acá, en esta foto de acá. ¿Listo? Entonces ahí tienen también otra planicie, otro cimiento como tal, que ese otro cimiento es el de la construcción de la estructura, que es el piso del tabernáculo. ¿Ya? Entonces construyeron eso, pero no continuaron más. Y en Esdras 3:10, entonces ahí fue donde los albañiles colocaron ese cimiento. En el 3:3 hicieron el altar de sacrificio y en el 3:10 hicieron el cimiento para el piso. Pero en Esdras 4, versículo 4 al 5, dice que hubo sobornos, que hubo diferentes saboteos, que hubo diferentes situaciones y se empezó a detener la obra. Y después en el Esdras 4, 23 al 24, ya habla de que hubo violencia, que hubo ataques y eso generó que se parara la reconstrucción del templo. Entonces se levantaron varios enemigos, los samaritanos, los gobernadores persas que hicieron cartas y decretos escribiéndole al emperador, pues. También hubo oposición a nivel de políticos, de pueblos vecinos, organizados. Entonces todo se paró. Entonces Dios ya se aguanta pues como 15 años y dice, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Cuándo es que vamos a hacer? Entonces Dios levanta a profetas como Ageo y como Zacarías, que son contemporáneos. Cuando veamos los dos libros en paralelo, vamos a ver que están en el mismo segundo año de Darío I, y de esa manera es que Dios trae el mensaje para que se reconstruya el templo. ¿Ya? Entonces dice algo muy importante que les dejo acá, encerrado en círculo. El versículo 4 dice, han usado ese el tiempo, pero para ustedes mismos, para sus deleites, para su vida, para sus cosas, y se olvidaron del tema de la reconstrucción del templo. Eso es lo que quiere dejar claro el versículo del 4 del capítulo 1 de Ageo. Entonces ya Dios, o bueno, Adonai Sebaot, o Jehová de los ejércitos les dice, ¿es que acaso ustedes no han notado lo que está pasándoles? ¿Ya? Más bien pónganse a meditar. Por eso tengo la primera imagen, que es un muñequito pensando. ¿Ya? Pónganse más bien es como a meditar, a ver por qué es que les pasa lo que les pasa. ¿Por qué tienen hambre? El segundo muñequito.
¿Por qué entonces comen y no se sacian? Porque a veces toman o beben y tienen igualmente sed. Porque a veces se ponen la ropa muy buena, muy fina y todo lo que quieran, pero esa ropa no les quita el frío. Por eso es que estamos en el mes de Adar, que es un mes de invierno. Por eso le está diciendo, tienen frío. Si fuese junio, como dice ChatGPT o Google o cualquier persona que no tiene conocimiento del contexto histórico o de los tiempos, entonces no, es que en junio cómo va a tener frío si es verano. Entonces son situaciones para que comprendamos de qué estamos hablando, ¿listo? Entonces les dice, miren las siembras, los árboles están en sequía, piensan que siembran un poco de cosas y que van a recoger un poco de cosas, pero no, cuando van a hacer la cosecha no tienen lo que esperaban. Y cuando reciben el dinero del salario, el jornal, se les va como en saco roto. Por eso está la otra imagen allí de Ageo 1.6, donde dice, se les va en saco roto. Mediten. El versículo 5 del capítulo 1 y el versículo 7 son exactamente el mismo. Dice, Adonai de los ejércitos, o Yud-Hei Vah-Hei de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos les manda a decir, por favor, pónganse a pensar, mediten, analicen lo que les está pasando. Y lo dice 2 veces. Cuando Dios dice algo 2 veces es porque es sumamente importante. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, vamos al versículo 8. ¿Qué pasa con el versículo 8? Siguiente diapositiva, nos va a decir lo siguiente. Lo que pasa es que pónganse más bien a trabajar. Pónganse a trabajar. Y ahí es donde vamos a encontrarnos con una orden que le da Jehová de los ejércitos. Dice, suban al monte y traigan la madera y pónganse a reedificar la casa. Y yo pondré en esa casa, que es decir, el templo, mi voluntad, dice el versículo cuando nosotros leemos la Biblia. Es decir, que ya sabemos que era la voluntad de Dios que el pueblo regresara y reconstruyera el templo. O sea, que los que están, no, es que no es el tiempo de Dios, no es el Kairos, es el Cronos, pero no el Kairos. No, vuélvase en serio. ¿Para qué lo devolvió Dios? Para que volviera a habitar la tierra, para que volviera a sembrar, para que volviera a reconstruir, para que volvieran los sacrificios. No, pues que estaban pidiendo allá, no, que no tenemos templo, que ya no hay templo, que ya no hay templo, que ya no hay templo. Pues váganle, pónganse a construir el templo. Eso es lo que está diciéndole Adonai, o Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, que se pongan a hacer. Entonces, pónganse en eso porque mire que todo lo malo que está pasando, porque ustedes no están pilosos o no están viendo bien las cosas y sus prioridades, que es el tener bien el templo. ¿Ya? Entonces, le dice, o no han notado que ustedes esperan mucho de la cosecha, versículo 9, y se les pierde, hallan poquito, incluso guardan cosas, no, voy a hacer este almacén para guardar la cosecha y que no se vaya a dañar, que no sé qué, que no se vaya a estropear las semillas ni nada. Dice, ¿no han notado que eso no sirve? Yo soplo, es que yo soplo, muchachos. Yo, Jehová de los ejércitos, soplo y eso se esparce, se daña, se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué soplo? Porque mi casa, ahí está la imagen, mi casa está destruida y desierta, pero a ustedes sí los veo corriendo hacia sus propias casas, bien contentos y bien felices en su casa, pero la mía sí está en escombros. Pregunta para el cristiano de hoy en día: ¿qué haces cuando no venís al templo, al culto, a la reunión, a la hora nona, a la hora de la oración, domingos, sábados, viernes, miércoles, no sé, el día ayunos, la vigilia? ¿Qué haces? Pues Dios te está viendo en qué estás. Dios te está viendo acostado allá haciendo pereza en la casa sin venir al culto. Dios está viendo todo. Dice, ¿acaso no ves que yo soplo y ya? Entonces lo que esperabas que se iba a dar ya no se da. Es algo para, como dice Ageo 1.5 y 1.7, pónganse a pensar, mediten, a ver qué es lo que está pasándoles. Ese es un mensaje para la iglesia de hoy. No gusta mucho, a la gente no le gusta que le digan lo malo que está haciendo. Pero aquí, si somos el pueblo de Dios, entonces tomemos también la profecía. No solo tomemos las promesas y las cosas buenas, Dios me va a bendecir, carra, casa y beca, no. También entonces tomemos lo otro, para que aprendamos, no, yo no voy a cometer el mismo error del pueblo de Israel. Yo sí le voy a sacar el tiempo al templo, hacer las cosas, hacer la obra que Dios me ha mandado. Bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Ahí estará mi voluntad y es el tiempo. No se pongan a ver cuál será el tiempo, no, es que ya es el tiempo. ¿Listo? Entonces ahí nos deja pues como para meditar. ¿Listo? Si nosotros decimos, bueno, ¿y qué más pasaba? O sea, listo, Dios sopló, ¿cómo así? Resulta que Dios dice, pues que acaso no ven que no llueve. Yo tengo parada la lluvia, por eso está la señal de prohibido ahí, sin agua, sin lluvia. Y ojo, no solamente es sin lluvia para la agricultura, es que no hay agua ni para tomar.
Por eso dice, por eso tienen sed. Por eso tienen sed, por eso la tierra del arbolito está seco, no tiene ni flores, ni verde, ni nada. Y noten algo muy importante que les dice en el versículo 10. Son ustedes los que no tienen lluvia. O sea, por eso está la imagen allí, que hay lluvia al lado y lado, pero en la mitad donde está el muchacho no hay de caer el agua. Entonces eso es lo que le pasaba al pueblo. Todas las otras tierras, los otros pueblos paganos y malos y todas las cosas, tenían la bendición de Dios de la lluvia, ¿ya? Pero el pueblo de Dios no. Entonces ahí hay algo bien interesante en el material que le vamos a dejar. Ahí les explicamos algo de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, que hay una lluvia que es para el octubre, septiembre, que esa es para cuando están sembrando las nuevas semillas para el otro año. Y después en marzo o abril, en la primavera, vuelve a haber otra lluvia que es para ya madurar. Es la lluvia temprana, la de septiembre, octubre, después de la fiesta de tabernáculos o de Sukkot. Y después ya para la época de la Pascua o del Pesach, entonces ahí hay otra lluvia que es la tardía, para que los frutos maduren y puedan cosecharlos y empezar con la fiesta de las primicias. Y luego lleguen a la cosecha final, ya, que sería para otra vez en septiembre, octubre, y volver a resembrar. Entonces dice, yo tengo paradas las lluvias. Soy yo, el Jehová de los ejércitos, el que tengo esta situación que ustedes están viviendo. Ya, no es sequía de toda la tierra, dice el versículo 11, sino solamente para ustedes. Es un bloqueo total que yo les estoy poniendo. Nos pasa como cristianos, pregunta. Todo el mundo puede parecer como que está bien y yo soy el que pasó mal. Yo soy el que, no, es que estás en un desierto, estás en un proceso. Pues nunca, hay gente que nunca sale del proceso. Hay gente que nunca sale de la ruina, gente que nunca se avanza, gente que hacen un proyecto, quiebran, hacen otro proyecto, quiebran, hacen otro proyecto, quiebran en su vida, en sus relaciones, en su cosa. No sé, no piense solamente que es que usted está de malas. Piense que algo está pasando con usted y más bien métase con Dios, porque tal vez la lluvia no le está llegando a usted, pero el resto de la humanidad sí está viviendo y se están sosteniendo. También tienen dificultades, sí, pero es que usted es un caso especial. Entonces revísese, como dice Ageo 1.5 y 1.7. Analicen, muchachos, ya, pónganse pilosos, porque soy yo mismo, el Jehová de los ejércitos, el que está haciendo una obra para que ustedes vuelvan a mí. ¿Listo? Entonces ahí lo tengamos allí bien presente. Y vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Me demoro un poquito más porque estoy haciendo todo al mismo tiempo para poder exponer esta parte de los versículos. Entonces dice el versículo 12, y oyeron, ¿quiénes? ¿A quién iba el mensaje? A dos personajes, a Zorobabel y a Josué, el líder político que gobernaba Judea y el sumo sacerdote. Por eso aquí está entonces los dos personajes, una similitud de Ageo diciéndole, muchachos, el mensaje es este, entonces pónganse las pilas. Pero algo que es importante del versículo 12 es que la palabra oyeron los dos destinatarios. No es oír de escuchar, como nosotros que estamos escuchando esta clase o este versículo y que tal vez eso no está como tan interesante. No, ese oír se llama chamá. S-H-A-M y tilde en la A final, chamá, que es en el Strong el numeral 80-85, que significa atender o prestar atención, oír diligentemente. Pero después sigue la otra parte, obedecer, hacer, pregonar o multiplicar la información, publicar a los demás, recibir la información y entregarla a otros. Ese es el oyeron que tuvieron estas dos personas. Oyeron, ¿ya? Entonces, ahí dice también el versículo 12, oyeron las palabras de Jehová y las palabras del profeta Ageo. O sea, hay dos informaciones, unas palabras que tiene Dios, el mensaje al profeta Ageo, ya las dice, ya las dijo, y hay otro mensaje que tiene el profeta Ageo para el pueblo. Ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 13. Pero cuando dice también en el versículo 12, delante de Jehová, ya los judíos entendieron con los versículos anteriores que hemos leído de que Jehová mismo los está viendo. O sea, Jehová está en el territorio. Y eso es muy importante tenerlo claro. Jehová está en el territorio. Dice, es que yo los estoy escuchando, que están diciendo que no es el tiempo. Y además los estoy viendo cómo se van para sus casas. Y mi casa está destruida. Y yo estoy aquí esperando que ustedes la construyan para poderme gloriar y honrar. Y que hagan culto y que hagan las cosas. Que hagan los servicios, los sacrificios y demás cosas. Entonces ellos entendieron que sí. Y dice, y además soy yo el que está parando la lluvia, soy yo el que está haciendo que las cosechas no sean las correctas, soy yo el que hace que ustedes tengan incluso sed, hambre y frío.
¿ya? Yo soy el que está haciendo esas cosas. Entonces ellos dicen, no, sí, sí está. Y además acuérdate que está enojado, porque el que está hablando no es Jehová, el Padre, sino que está hablando es el Jehová de los ejércitos, que es el otro. ¿Listo? Entonces para que lo podamos analizar, el pueblo está entendiendo eso. ¿Usted está entendiendo eso? Me parece que deberíamos analizarlo, meditarlo. ¿Listo? Entonces cuando ellos entendieron que el que estaba hablando era el de los ejércitos, entonces dice, ya. Si nosotros vamos, por ejemplo, al otro profeta, Zacarías, qué pena adelantarme a los compañeros de Zacarías, por ejemplo, en Zacarías 8:3, que es contemporáneo a Ageo, Dios le dice que Él está presente en el territorio y el templo aún no está en pie. El templo no ha sido terminado, la reconstrucción, pero dice, yo ya estoy aquí con ustedes, Zacarías 8:3. Y si nos vamos tiempo atrás, antes, vamos a ir al profeta menor Joel, en el capítulo 3, versículo 17, dice, deja claro que hacía ya juicio en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén. Dios dice que Él seguirá habitando en Sión. O sea, así la gente se vaya para la diáspora, para el exilio, para lo que sea, ahí Dios va a estar habitando en la tierra santa, en la tierra de Jerusalén, donde Él decidió que iba a habitar. Entonces ahí va quedándonos eso, porque entendamos que territorialmente Dios sí está por allí. Así que cuando hablemos mal de la tierra de Israel, tengamos cuidado pues de que esa sí es la tierra que Dios escogió. ¿Ya? Y por ejemplo, si nos vamos a David, Salmo 132, aquí tengo una cita apuntada, Salmo 132, versículo 13 y 14, dice, refiriéndose a Jerusalén, es para siempre el lugar de mi reposo, y allí yo habitaré, refiriéndose a Jerusalén. Entonces, es de evaluar, ahí siempre, no es que solamente cuando el pueblo esté bien conmigo yo voy a estar ahí, no, siempre. Es lo que deja claro allí el Salmo 132, versículo 13 al 14. En el versículo 13 de Ageo 1:13, les dice, yo estoy con vosotros. Es una confirmación doble de que Dios está viendo. ¿Listo? Y de que está cercanía, que está ahí habitando, obviamente a nivel espiritual. ¿Ya? Entonces el versículo 14 es algo muy clave, por eso tenemos la imagen allí arriba a la derecha de un muñequito como despertándose, como quitándose la pereza. Dice, yo estoy con ustedes, entonces despertó. ¿Qué despertó? El espíritu. Despertó el espíritu de los dos líderes, de Zorobabel y de Josué. Nos dice, ¿cómo así? Entonces si nosotros nos fuéramos, ya nosotros tenemos la otra parte de la Biblia que no estaba en ese entonces escrita, que es el Nuevo Testamento, y vemos pasajes como que el Espíritu de Dios, el Santo, es el que nos despierta al espíritu humano, vivifica a nuestro espíritu, dice el pasaje. O en Efesios 2:1 que dice, Él les dio a ustedes vida cuando ustedes estaban muertos, pero no estábamos muertos físicos, estábamos muertos era espiritual. Entonces vivifica al espíritu, a lo espiritual que hay en nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu, como está alejado de Dios, entonces lo que hace es el Espíritu Santo llega y ¡pum!, despierta el espíritu humano de Felipe Narváez o de Víctor Narváez, y así mismo lo hace con el del profesor, con el de los demás compañeros, y etcétera. Entonces ese despertar espiritual es lo que está pasando allí con estos dos personajes que son Zorobabel y Josué. Pero ¿qué es que despierta el espíritu? No es una posesión, nada de esas cosas, porque Dios no posee, Dios se posa sobre la persona en el Antiguo Testamento. Ojo, en el Antiguo Testamento venía esporádicamente y actuaban las personas, llegaba la profecía, llegaba la unción, llegaba el rey y tenía un momento con Dios. Es mejor un día en tus atros que 1000 fuera de ellos. Entonces eso es lo que anhelaba David, que siempre el Señor viniera sobre él. ¿Ya? Ahora está permanente, pero no valoramos eso. Pero entonces no respondamos aceleradamente a esta siguiente pregunta. ¿Nosotros estamos dormidos o estamos despiertos a nivel espiritual? Porque hay muchos que dicen, sí, estamos despiertos a nivel espiritual. ¡Santo! ¡Aleluya! Permítame no estar de acuerdo. ¿Ya? ¿Y cómo estamos del hacer? Porque el querer, listo, sí. Pero dice Filipenses 2:13, dice, es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer. Entonces, no solamente es que, ay, sí, tan bueno sería predicar. No, ¿y cómo estás predicando? El espíritu va a hacer las dos obras, el querer y el hacer. Entonces, revísese si está bien del espíritu o de la parte espiritual
para que esté en el Espíritu y pueda hacer la obra de Dios. ¿Cómo estás de tiempo para el templo? ¿Cómo estás de tiempo para la obra de Dios? Volvemos a esa pregunta. El espíritu que se despertó, ¿podría volverse a dormir? Uno dice, ¿será que espiritualmente la gente puede volverse como a apagar? Claro, claro, porque el espíritu se contrista por el pecado, por muchas cosas que pasan en la persona. Y de pronto no es que se muera espiritualmente directamente, pero sí se disminuye. Entonces eso podría decir que se durmió. Y una evidencia de que se puede dormir es Pablo escribiéndole a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, esté pendiente, atento. Piense que es la lámpara, échele aceite, no deje que se apague el fuego, atento a lo espiritual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Entonces, no es bueno responder todo aceleradamente, sino realmente responder con conocimiento. ¿Listo? Y acerca del hacer, pues ahí tenemos, por ejemplo, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿Tienes mucha fe? Claro, claro, sí, claro. Entonces, ¿por qué no hace la obra de Dios? ¿Crees que esa fe te salvará? Santiago 2:14, Nuevo Testamento. Santiago 2:18, muéstrame las obras que demuestran esa fe. La fe y las obras van juntas, están ligadas, las dos cosas van al unísono. No puedes decir, tengo mucha fe, pero no hago ninguna obra. ¿Ya? Santiago 2:17 y 2:20, la fe es una cosa y las obras son otra. Pero la fe, puedes tener mucha fe, pero si no tienes obras, la fe está muerta. O sea, no es real tu fe. Y si esa fe es la que te va a salvar, pues preocúpate. Preocúpate. Santiago 2:26, el mismo Santiago, siguiente versículo más abajo dice, ¿estás seguro de que tu espíritu está vivificado en el Espíritu Santo? Muéstrame las obras que demuestren tu fe, porque si no, entonces estás muerto. La fe sin obras es muerta. Entonces, este despertar espiritual, ay sí, muy bonito, Dios los despertó, y a nosotros no nos despertó, a nosotros vive con nosotros, y nosotros no hacemos la obra de Dios. Atentos a esos. Ageo 1:5 y 1:7, mediten cuáles son sus prioridades, si son Dios o no, porque por eso es que pasan las cosas malas. Listo, versículo 15 del capítulo 1. ¿Qué pasó con la gente? Pues empezamos, señores, a la reconstrucción. Por eso está la imagen allí abajo a la derecha, donde ya la gente está cargando y fueron por la madera a los montes, como el Jehová de los ejércitos les dijo que tenían que hacer. Entonces, y dice otra cosa importante, dice la fecha. En el mismo mes 6, que es Adar, invierno, se fueron a las montañas a pelar los árboles, bueno, en fin, todas las cosas para bajar la madera, hacer toda la obra en el día 24. Recuerda que la profecía se dio en el día 1 del mes 6. Y ahora se está cumpliendo en el mes no 6, pero en el día 24. Es decir, hubo 23 días entre que llegó la profecía, se le dijo a Zorobabel y a Josué, se promulgó al pueblo y la gente empezó a trabajar. 23 días para llegar a eso de que la profecía se convirtiera en un hecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa allí? Pues vamos a pasar al capítulo número 2. Ahí se terminaría el capítulo número 1 de Ageo. Espero que les haya gustado hasta el momento. Vamos a ver el capítulo número 2. Para esto entonces vamos al versículo 1. En el mes 7, o sea, otro mes, estábamos en el 24 del mes 6. Al mes siguiente, mes 7, día 21, llegó otra profecía. La segunda profecía para el profeta Ageo. Resulta que el mes 7 es el mes de Nisan, es el mes de la Pascua. La Pascua empieza, según Éxodo 12, el día 14, que es el día en la que se mata el cordero, o muere el cordero, el día que Jesús murió, 14 de Nisan. El día 15 es un día de reposo, que es el día patrio, día de la libertad de la salida de Egipto. Ninguna hora de siervos haréis, no importa si no es sábado, era un día que no podían hacer nada, era un Shabbat especialísimo para el pueblo de Israel. Y empezaban a comer ahí panes sin levadura 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el octavo día. El octavo día es el 21 de Nisan. El 21 de Nisan fue el día que Dios le dio la voluntad de traerle otro mensaje, 21 del mes 7, al profeta Ageo, porque estaba muy contento Dios de la fiesta que le estaban celebrando en el cielo, y que muy amorosamente le da la oportunidad a todos los que son su pueblo en la tierra para que la celebren también en vida, en la tierra. No importa donde habites, te presentarás 3 veces delante de Dios, no con manos vacías, sino que festejarás la Pascua, la entrega de los mandamientos o el
Pentecostés, que es muy importante para la iglesia, y la fiesta de los tabernáculos. No estoy inventándome la Biblia, simplemente les estoy diciendo los pasajes de que la gente en desconocimiento no hace y no cumple lo que Dios manda hacer. No me quieran. Una vez un profesor dijo que yo tenía un problema, ¿ya? Y el problema era que yo quería hacer cumplimiento de mandamientos, pero Jesús dijo: si me aman, demuéstrenme cumpliendo los mandamientos. Prefiero tener un error, como dijo el profesor, pero amar a Dios, amar a Jesús. Si me amáis, guarden pues mis mandamientos, demuéstramelo guardando los mandamientos. Pero no vamos a dañarnos la exposición con eso. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Versículo 1 dice: en ese mes 7, en el día 21, empezó entonces el inicio de la reconstrucción. ¿Ya? Y este versículo 2 dice, 2.2 dice: el mensaje que voy a darles ahorita a Ageo es para todo público, para todo el pueblo, para el sumo sacerdote, para el gobernador, para todos. ¿Listo? Versículo 3, dice Dios: ¿quién de ustedes ha quedado vivo que conozca el templo de Salomón, el templo 1, y que ahora pueda compararlo con el templo 2 que están haciendo ustedes allí? ¿Hay personas que tenían esa edad? ¿Sí o no? Lo vamos a ver más adelante. Sí había personas que podían ver la diferencia entre el templo 1 y el templo 2. Y ya lo vamos a ver en otro versículo. ¿Listo? Versículo 4 dice: esfuércense, métanle ganas, ¿ya? Pónganse a trabajar, háganlo con fuerza, háganlo con dedicación, porque yo, ¿quién está hablando? Jehová de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos, el Hijo. Yo les digo que yo es que estoy con ustedes, yo soy el que estoy con ustedes. Entonces eso ya les dice: yo los estoy protegiendo. En este momento están construyendo un templo, pero no tienen murallas, y los vecinos querían atacarlos. Le dicen: no, yo soy el que los defiendo, yo estoy con ustedes. Ah, eso ya es otra cosa. Si Dios mismo me está cuidando, entonces hagámosle a lo del templo. Esfuércense. Seguramente el ánimo estaba decayendo, y devuelve la profecía y dice: no, ojo, atentos, sigamos. Ya ese despertar que hubo espiritual se empezó seguramente a apagar, y dice: no, hagan el favor, vamos a seguir, ánimo. Versículo 5: voy a estar con ustedes, ¿saben cómo, muchachos? ¿Saben cómo? Como lo que pacté, Jehová de los ejércitos, con el pueblo cuando salió de Egipto. Ah, por eso está en la foto allí. Aquí está la columna de nube y la columna de fuego. No, que la cámara me hace las manos al revés, por eso me es difícil señalar. Entonces la columna de nube, así, yo soy Adonai de los ejércitos, o a Jehová de los ejércitos, que me conocen así como columna de fuego o columna de nube. Así mismo voy a estar con ustedes como cuando estuve en la salida de Egipto. Ah, bueno, eso ya da más tranquilidad, ¿ya? Entonces los judíos entienden eso con total cabalidad, ¿ya? Dice: y cuando yo venga, siguiente diapositiva, cuando yo venga, va a temblar todo. ¿Todo qué es? La tierra, temblar el mar, temblar la tierra seca, todo. Las naciones. Uno dice: nada, ¿cómo así que temblar las naciones? Está hablando de la política, de los reyes, de todas las cosas. Entonces, cuando Jesús vino en la primera venida, no pasó eso específico. No, ¿cómo se le va a ocurrir? Sí, cuando Jesús murió, sí hubo un gran terremoto, y cuando Jesús resucitó, que el ángel movió la piedra, hubo otro gran terremoto. ¿Cómo que no? No, hermano, el versículo no dice que cuando murió, dice cuando yo venga. Entonces no está hablando del cuando la primera venida, está hablando de la segunda venida. Por eso es importante entender los tiempos de las profecías. Cuando yo venga, todo va a temblar, hasta los gobiernos van a temblar, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a llegar el deseado de las naciones, es decir, el Mesías, que todos están esperando finalmente. Va a llegar el verdadero, va a llegar Jesús por segunda vez. Entonces les coloqué una foto allí, como de un fariseo, acá, no, esto no estoy de acuerdo, no sé, yo soy judío y no estoy de acuerdo que el deseado de las naciones sea el Mesías. Porque hay judíos que cogen un versículo en sus estudios y en sus cosas y dicen: no, así no es. Resulta que en el material les voy a dejar un texto ahí explicado, porque ellos dicen que el deseado de las naciones no es el Mesías, sino que son riquezas, porque ellos interpretan literalmente el pasaje, y el deseado de las naciones es una figura femenina.
femenina, no puede ser un hombre, porque es gramaticalmente escrito en femenino. Bueno, entonces ahí también está la respuesta de cómo decirles que sí es Jesús, pero la femenidad o la parte femenina que está descrita allí es la presencia, que es lo que consideran ellos mismos los judíos como femenino, la Shekinah. Ahí va a estar en el material para que lo estudien, para que sepan cómo, si estuvieran en algún momento en un debate con un judío, pudiesen ustedes responder asertivamente y ellos, vea, los pone a pensar, los pone a Ageo 1.5 y 1.7 a meditar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Eso pues como plus o dato adicional. ¿Qué más pasa allí? Versículo número 8. Como le dice, los que comparan el templo 1, que era puro oro de Salomón, una cosa espectacular, una de las maravillas del mundo antiguo, versus el templo número 2, que es simplemente de piedrita y ladrillo y pico y pala. Entonces, no se preocupen por eso, porque mío es el oro y la plata. Mío es el oro y la plata. Así que no se preocupen por los elementos o los ingredientes o los materiales con los que van a construir ese templo. No se preocupen. ¿Por qué? Porque la gloria primera, la gloria postrera, o sea, la gloria del segundo templo, del postrer templo, será mayor que la gloria del primer templo, que el de Salomón. Entonces aquí tenemos dos pasajes que son bien tergiversados por los creyentes de hoy en día. Entonces hay creyentes que por ejemplo oran, Señor, tengo una necesidad, necesito plata, Señor, ay, sí, lloran, hacen un charquero ahí en el piso, de que está llorando por la bendición y pidiendo, y dicen, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Sí, Dios es el dueño del oro y de la plata, la misma Biblia lo dice, lo acabamos de leer, yo soy el dueño del oro y de la plata, pero hermenéuticamente tienen que entender que Dios no está hablando ahí de pídanme ni nada, Dios está hablando de que yo soy el dueño del oro y de la plata, no se preocupen por el material con el que construyen el templo. No necesitan hacerlo de oro y plata específicamente, porque yo sé lo que están haciendo ustedes allí. Y yo soy el que voy a hacer algo espectacular, no solamente el material. Entonces ahí es importante para que entendamos lo que quiere decir Dios en la Biblia y no lo que alguien en una tarima dijo y después millones de personas han repetido y también me lo enseñaron mal a mí, de coger un pasaje y cambiarle todo el sentido de lo que dice. Por eso hermenéuticamente hay que mirar los contextos. Y el otro pasaje es que no me puedo pasar de Ageo cuando dicen, y la gloria del postrero, del segundo templo, será mayor que la del primero. Resulta que ese pasaje también es bien mal interpretado y bien mal usado por los cristianos de hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿en qué motivos lo hacen? No sé, el pastor cae en pecado, o el líder de la organización, o el líder de jóvenes, o de alabanza, en fin, cae en pecado. Entonces dicen, no hermano, Dios te va a restaurar y la gloria postrera que tenías, la gloria postrera va a ser mejor que la que tenías primera. Bueno, cada cual ve cómo tuerce la Biblia. También entonces, no, está el hermanito que se descarrió, ¿ya? El descarriado, el que no avanza nunca. No, hermano, arrepiéntete y verás que la gloria número 2 va a ser superior a la gloria número 1 que tenías. Pues no tenía gloria, entonces cualquier cosa va a ser superior si hace la obra de Dios. ¿Listo? También tenemos otro caso de los falsos profetas que abundan y usan ese versículo a diestra y siniestra como si eso fuera un comodín de la Biblia. No, la gloria postrera será mejor que la primera. Que la persona tuvo una quiebra económica, porque entonces no, mete este negocio, siembra, pacta, da el diezmo, da el veintiesmo, el 30 diezmo, ya, da más, quítate el reloj, quítate los zapatos, quítate esa corbata que me gusta, nada de esas cosas. También está el caso donde, no sé, hay un desastre natural, se cayó, se inundó la iglesia, lo que sea, se derrumbó una iglesia, un templo físicamente, un local de reunión. Entonces dicen, no, reconstruyámoslo porque la gloria postrera será mejor que la primera. No, por favor, ¿ya? Pongámonos serios con esto, porque esto no se trata de malinterpretar la Biblia en la forma a que las personas quieran hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál es la gloria postrera? Ahí está en el material, se lo voy a dejar escrito. La gloria postrera es Jesús, porque esa es la gloria que entró. Y dice el versículo, ahí dejo todas las citas del Antiguo y del Nuevo. Dice, y vimos su gloria. En él habita, en su cuerpo, toda la deidad. Ya, están todas las citas. Por eso les dejamos el material para que lo estudien en casa, porque si no sería larguísima la exposición. Pero ahí está. Ya. Ellos esperaban que el templo, por ejemplo, número 1,
fue en Crónicas. Si usted lee segunda de Crónicas 7, ve que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto del animal que estaba en el altar, allí ya partido y listo para ser quemado, lo quemó, y descendió la nube y llenó todo el lugar, al punto que los sacerdotes tuvieron que salirse del templo porque no resistían tanto poder y tanta presencia de Dios. Ellos estaban esperando que pasara eso con el segundo templo. Eso no pasó, porque no se refería a esa gloria visual que ellos estaban esperando que pasara. La gloria fue Jesús, que vino, que entró muchas veces al templo, que ahí enseñó, que ahí, mejor dicho, ahí regañó, después lo purificó, sacó a los vendedores, hizo muchas cosas, porque mi casa será llamada casa de oración, que eso también están los profetas menores. Ya, en los profetas menores dicen, no, mi casa es de oración, no lo que ustedes quieren hacer en la casa del templo. Entonces, son cosas que esa era la gloria como tal, que era mejor que la del primer templo. ¿Listo? Y dicen, también en el material les voy a dejar algo que dicen, no, los judíos dicen, no, como no hubo gloria física, no bajó, no descendió fuego del cielo, no vino la chequina, la nube, no pasó eso que pasó con el templo 1, entonces eso va a ser para el tercer templo. Entonces ahí les voy a dejar también una forma de debate para que puedan revertir esa mala interpretación de los judíos especialmente, que dicen eso es para el tercer templo. No. Aquí está claro en Ageo 2.9, y ahí les dejo en hebreo todo como está, y la traducción correcta dice, en el templo el último, en comparación que el primero. ¿Ya? Entonces, el último que están construyendo, el templo número 2, es el que Dios dijo que se iba a cumplir lo de la gloria. No hay ningún tercer templo para el cumplimiento de esta profecía. Está hablando Dios específicamente del segundo templo, y eso es Jesús. Y ahí están todos los versículos para que lo puedan revertir. La idea es que podamos aprender. ¿Listo? Luego vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, porque vamos a llegar a Ageo número 2 o capítulo 2, versículo 10. Llega la tercera profecía. ¿Qué día es? Día 24 del mes 9. 24 del mes 9, que se llama el mes de Sivan. Por ejemplo, el 24 del mes de Sivan del calendario hebreo, en nuestro calendario actual de 2026, eso daría el 9 de junio del 2026. Entonces, si usted quiere decir, ¿qué habrá pasado? Y llega al 9 de junio del 2026 y dice, ¿qué habrá pasado hoy en la Biblia? Usted podría decirle, claro, pasó Ageo 2.10. Hoy, un día como hoy, que es 9 de junio, pero que en la Biblia se llama 24 del mes 9, 24 de Sivan, pasó Ageo 2.10. ¿Listo? Dice Jehová el Padre, Adonai el Padre, o Yud-Hei Bat-Hei Padre, y va a hablar sobre el funcionamiento del templo que está en reconstrucción. Y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que está funcionando, pero además lo están reconstruyendo? Resulta que acuérdense que en Esdras 3.3 y en Esdras 3.10 habían construido dos cosas: el altar de sacrificio y los cimientos. Y la gente empezó a hacer sacrificios porque había altar de sacrificios, aunque no hubiesen paredes construidas, aunque no hubiese lugar santísimo. La gente al menos estaba reuniendo en la mañana y en la tarde a quemar el animal del holocausto y hacer la ofrenda del incienso. ¿Ya? Entonces, eso para que lo vean. Entonces dice, tengo algo para decirles a ustedes, yo soy Dios, el Padre, y tengo algo que decirles sobre lo que ustedes están haciendo allí. ¿Listo? Entonces dice, Yud-Hei Bat-Hei el papá, el Padre Jehová, dice, Yud-Hei Bat-Hei Sebaot, o Jehová de los ejércitos, está un poquito enojado. Está en modo combate. El príncipe está un poquito enojado. Y les manda a hacer una pregunta. Vaya usted a Ageo y les hace esta pregunta que les manda a decir el Jehová de los ejércitos. Pregúntales a los sacerdotes sobre unas cosas de la ley, unas cosas de la Torah. Ellos deberían saber responderlo. Versículo 12. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿en qué parte dice que si ustedes como sacerdotes llevan la carne en su falda, en su ropa, en qué parte de la Torah dice, o de la ley, o de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice que si la llevan ahí, queda santificada? Y además, y hay una conjunción o una condicional, y son dos cosas que tienen que pasar. Y donde dice también de que con ese borde de la ropa, de la falda o de la túnica, del vestido, si ese borde del vestido llega a tocar o a rozar el pan o el vianda, que sería guiso, o el vino o el aceite o cualquier clase de alimento, llegara la ropa del sacerdote, tocara, quedan santificados los alimentos. ¿Dónde dice eso? Entonces,
Por eso tengo la imagen allí. Ahí hay un rollo de la Torá y está la foto de los sacerdotes como pensando a ver qué será que respondemos a eso. Tuvieron que haber ido a los rollos para poder responder asertivamente esa pregunta. Entonces, a Jehová y les hace la pregunta y ellos dicen, no. Eso así como usted lo está preguntando, así no dice. No. Entonces, ¿qué pasaría si Dios hoy se apareciera y te preguntara a ti, cristiano del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, dígame en qué parte de la ley que yo di dice tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y usted dirá, no, es que yo eso no lo he leído. No, Levítico, no. Eso es del antiguo pacto, Dios. Eso no importa. Eso ya, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted le va a salir a Dios con la respuesta? ¿O usted le va a decir, no, tu ley, yo ya la estudié, Señor, y tu ley dice esto? No, es que eso es para el pueblo de Israel. ¿Y usted no es pueblo de Israel? Ah, pensé que en Romanos 11 usted era parte del pueblo de Israel y que Dios había quitado unas ramas del olivo natural y lo había injertado a usted como olivo silvestre en el olivo natural. Entonces ahí dejo esa, acuérdese, AG 1.5 y 1.7. Atentos, analicen en qué es que están. ¿Son pueblo o no son pueblo? No solamente es para aplicar las bendiciones y las promesas bonitas, sino para también ver de allí qué hace parte de que el pueblo tenga que hacer y cumplir. ¿Listo? Entonces dice, no, eso no lo dice. Es una pregunta bien difícil, pero resulta que para responderla tuvieron que ir a Levítico 6, 25 al 27. Por eso yo les traigo la cita. ¿Ya? Levítico 6, 25 al 27 dice que lo siguiente. La primera parte es cierta. Si llevan una carne de sacrificio, que esa carne está santificada, y esa carne toca la ropa que toque, esa ropa es santificada. Hasta ahí vamos bien, porque la pregunta fue bien interesante. Le dijo una que sí era correcta y la segunda parte no era correcta. Entonces esa ropa sí queda santificada según Levítico 6, 25 al 27. Pero no significa que la ropa que quedó santificada al tocar otros alimentos santifique los otros alimentos. Esa parte sí no se cumple. ¿Ya? Entonces ahí para revisar de la ley estamos leyendo, estamos estudiando, estudiamos Pentateuco en las materias del básico. A mí por lo menos me lo dio el mismo profe Arturo, ya las mismas materias de Pentateuco, pero las hemos estudiado bien o creemos que eso ya no está vigente. Jesús vino a cumplirla, no a quitarla. Mateo. ¿Listo? Entonces le voy a dar las citas. Levítico 7:19 dice, la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Y Levítico 11:32 dice, todo aquello sobre lo que cayere será inmundo. Entonces eso es la segunda parte de que la ropa o otra cosa santificada, otras cosas, no aplica así por la misma ley de la Torá o de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Listo? Entonces eso demuestra que en conocimiento de la ley los sacerdotes estaban bien. ¿Listo? Pero ¿y en la práctica? Entonces ahí ya viene Dios a decirle, sí, son muy conocedores de la ley. Bueno, entonces bueno. Entonces, si las personas que hoy en día se suben a las tarimas de las iglesias estuvieran estudiando bien la ley, Levítico especialmente, y cómo es el sacerdocio, y cómo es el servicio delante del trono de Dios, y delante de la presencia de Dios, algunos no se montarían allí, porque no están lo suficientemente aptos, para no decir santos, para presentar el servicio a Dios. ¿Listo? Hay impureza ritual. Por eso Dios los metía, les mandaba que se metieran a unas aguas para que se purificaran y llegaran con el cuerpo puro, con la mente pura, arrepentidos, y ahí sí llegaran a servir. No, es que ya no hay que hacer eso de meterse en el agua porque eso es de fariseos, o de lavarse las manos muchas veces en el día porque eso es de los fariseos, que Jesús dijo que se lavaban muchas veces las manos. Resulta que el señor Pablo, el del Nuevo Testamento, el apóstol para nosotros los gentiles, dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas, sean presentados irreprensibles. No solamente espiritualmente bien o en el alma bien, no, también el cuerpo. Entonces, Pablo era fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos es profesor de fariseos, rabino de fariseos. Ese es Pablo. Para que usted vaya entendiendo a quién es que está leyendo, porque los cristianos muchos no han entendido eso. ¿Listo? Entonces ese tipo de situaciones de la ley ocurrían y les hizo la pregunta. Pero entonces vamos a pasar a la nueva diapositiva, porque esto se puso bueno. Sí, sabe mucho de la ley, listo.
Entonces resulta que todos esos sacrificios que ustedes me hacen a mí no me gustan. Así es el pueblo y la nación esta, dice el versículo 14. La obra de sus manos y lo que me traen para ofrecerme, para mí es inmundo, no es apto. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Adonai, Yud, Hei, Bad, Hei, las 4 letras, es decir, el Padre. Delante de mí, lo que traen delante de mí, es decir, que el Padre también está viendo el servicio sacerdotal que se estaba haciendo en un templo, que no hay templo todavía, pero que sí hay altar de sacrificio, en el tiempo de Ageo. Y no le gusta lo que está viendo, y eso hace enojar al otro Adonai, al Yud, Hei, Bad, Hei, Sebaot, al Jehová de los ejércitos, que es el Hijo. Versículo 15. De hoy en adelante, dice, de hoy, a partir de hoy, esto va a cambiar. Analicen otra vez, mediten, evalúense, revísense, vigilen sus intenciones del corazón antes de poner piedra sobre piedra. Eso demuestra que todavía no habían empezado a construir las paredes del templo de Yud, Hei, Bad, Hei, alias Jehová. Entonces, en el material también les dejo un texto adicional para que lo estudien, porque entonces hay gente que debate, ¿cómo así? Si en Esdras 3:3 dice que colocaron el cimiento y que hicieron el altar, ¿por qué Dios va a decir que ese es otra fecha, el 24 del mes 7? Entonces, ahí va a estar la explicación para que ya cada cual tome el tiempo de analizarlo y así poder entender lo que está el mensaje que Dios quiere dar para las personas. Por eso es que ustedes están, otra vez les repiten, por eso es que ustedes lo que hacían estaba mal y por eso es que están vacíos. Por eso tengo la foto allí de una señora que va a mercar y que no hay comida, y por eso está desierta la tierra y por eso no hay frutos y por eso hay todo lo que yo hago, porque ustedes no están pilas con lo que tienen que hacer, porque ahora están haciendo sacrificios pero están mal hechos. Si nos vamos al siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos con esto. Les he mandado un viento solano. Uno dice, ¿cómo así que viento solano? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces me puse a investigar cómo es ese tema del viento solano y van a ver ustedes que en la foto de la izquierda está el sol que calienta el aire por su energía y su poder y su calor. El aire baja a la tierra, bueno, baja al agua, al océano, y el océano, como es un océano frío, estabiliza el clima de ese viento, lo pone frío y lo manda hacia la costa, hacia la playa, hacia la tierra firme, ya, que se llama la brisa marina, ya, y esa brisa marina impacta en la gente en la tierra firme y luego vuelve y sube, forma la nube y la nube otra vez hace el ciclo en acercarse al sol durante el día, vuelve entonces y desciende al agua, se enfría y vuelve y lo tira hacia la tierra firme, sube y va otra vez, se calienta y vuelve, se enfría en el agua, y ese es el tema. Entonces ese es el viento normal fresquito que uno debería tener, pero el que Dios le está diciendo es el tiempo solano. Resulta que el tiempo solano viene de el este, es decir, de la parte derecha. Ahora si nos vamos al mapa mundi que está en la parte de la imagen derecha, la parte derecha que tiene Israel no es de agua, no es de océano, o la parte sur oriental, ¿ya? Entonces lo que Dios dice, yo les he traído un viento solano, es que no les traigo viento frío del agua, del océano, que es del mar Mediterráneo que está en el occidente, sino que les traigo el viento del oriente, es decir, de Irak, de Jordania, de Siria, o del sur oriente, del desierto de Arabia Saudita. Eso viene de aire hirviendo. Y ese es el aire que les trae. Entonces es como vivir en Barranquilla prácticamente cuando no ventea. Es un calor increíble. Entonces cuando ocurre eso, eso es lo que está haciendo. Entonces como no hay frescura, entonces también las cosechas empiezan a tener problemas. Y los campos, y el agua, y la sequía, y que no llueve. Entonces ahí dice, a partir de hoy, 24 de Sivan, por eso les marco ahí el calendario, 24 del mes de Sivan, esto va a cambiar. Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Quién? Jehová de los ejércitos es el que les está diciendo eso, porque es el que está enojadito porque están molestando al Padre con los malos sacrificios que están haciendo. Mediten, otra vez les dice en el versículo 18, mediten, evalúense, analicen sus pensamientos, sus intenciones del corazón, y desde hoy en adelante, desde hoy 24, lo repite, 24 del mes 9,
es que hoy que se puso el cimiento del templo, a partir de hoy esto va a cambiar. Aquí tenemos un problema porque Dios dice entonces lo del 24 del mes 9, pero Esdras 3:10 dice que se puso en otro mes, en el mes 2. Entonces ahí bajarles el debate de por qué es eso. Porque lo que está haciendo Dios es que está arrancando otra vez la obra de reconstrucción el 24 del 9. No significa que ese sea el día en que se puso el cimiento, sino que para Dios simbólicamente hoy está volviendo a arrancar la obra. ¿Cuántas veces Dios ha vuelto a arrancar con nosotros? Hemos perdido tanto tiempo que dice, no, a partir de hoy vas a cambiar. Y te vas a comportar así, 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 así. Entonces empieza otra oportunidad que Dios nos da para mejorar. Eso mismo tenemos que reevaluarlos. Ahí fue para el pueblo étnico de Israel. ¿Cuántas veces Dios te ha dado tiempo a ti? Y dice, a partir de hoy vas a cambiar y te vas a portar bien y vas a obedecer y vas a hacer. Y este es el ministerio que vas a hacer. Y esta es la obra para que me vas a servir. Y si no, ya sabes por qué te viene lo malo. ¿Listo? Versículo 19, 2:19, ya casi acabamos. Y les recuerda lo que les dijo en el versículo 16 y 17. Acuérdense que ustedes no tenían buenos resultados agrícolas. ¿Ya? Tenían semillas guardadas en el granero y todo bien, pero pues la tierra no estaba dando fruto. Lo mismo pasaba con las uvas, con la vid, con la higuera, con la granada. ¿Ya? Ellos tienen una cosa que es una granadilla que es de pepitas rojas. ¿Ya? Entonces con esa fruta tampoco tenían nada. Con el olivo. Es decir, toda la agricultura estaba detenida. ¿Pero por quién? Por parte de Jehová de los ejércitos, de Yud-Heh-Vah-Heh Sebaot. ¿Listo? Entonces, yo tengo parado eso. Pero hoy, vuelve a decir en el versículo 19, hoy, a partir de este día, el 24 del mes 9, yo los bendeciré. Por eso tengo la imagen ahí, con las manitos así, de recibir la bendición de parte de Dios. Porque hasta hoy no hubo bendición, pero desde este momento comenzará la bendición. Eso es lo que está diciéndole Jehová de los ejércitos a ellos. Si nos vamos entonces a un paralelo bíblico con el profeta que es contemporáneo a Ageo, que es Zacarías 8:12 dice, la semilla será próspera y la vid dará su fruto, porque son al mismo tiempo. Dios está confirmando por Ageo y por Zacarías esta bendición que les va a dar. ¿Listo? ¿Qué enseñanza nos deja? Dios no actúa porque nos ve en necesidad para la iglesia de hoy. Dios actúa porque ve un cambio en el corazón, porque te ve meditando en lo que te dice que tenés que pararle bolas a eso, en que tenés que tener bien las prioridades. ¿Ya? Entonces te ve meditando en sus palabras, en su ley, en sus mandatos, y ahí entonces espera la obediencia, y si obedeces, como dice Deuteronomio 28, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. El final de Deuteronomio 28 a 30 son unos versículos importantísimos que también la iglesia debería leer. Pero bueno, la bendición no se logra porque llores, porque te tires al piso y te revuelques allí. ¡Ay, Dios sabe solución! No. La solución depende de Dios, el día que Él quiera, el día que Él escoja. En ese caso se escogió el 24 de Sivan. Dios primero bendice con su boca. Yo los bendeciré, les acaba de dar una promesa. ¿Ya? Pero ya ahora siguen en los frutos que tiene que tener el creyente. Los frutos vienen después. Dios ya dio la orden, pero entonces transfórmese, haga el cambio y logre hacer las cosas como tiene que hacer. ¿Listo? Entonces recuerde que los frutos es que te conocerán. Y no puedes llevar frutos si no estás pegado a la vid verdadera, Nuevo Testamento. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Está con frutos usted o no está con frutos usted? No responda a la ligera, no diga ¡santo! No, por favor, madure como cristiano. Madure. Versículo 20. El mismo día 24 del mes 9 llega otra profecía. O sea, ese día tuvo dos profecías, la cuarta. Versículo 21. ¿Quién es el destinatario de esa profecía? Zorobabel, el gobernador, el líder político. ¿Ya? Y le dice, la profecía es esta, Ageo, dígale así: yo haré temblar los cielos y la tierra. Ya nos lo había dicho en Ageo 1. Cuando yo venga, mesiánica, haré temblar los cielos y la tierra. Y le está diciendo, Zorobabel, cuando yo venga, yo haré temblar los cielos y la tierra. Transformaré los reinos de la tierra, versículo 22. Les quitaré la fuerza militar, los carros, todo lo que los ejércitos creen que son. Yo todo eso lo voy a acabar. Caerán los caballos, caerán los jinetes, incluso por el ataque entre ellos mismos, ataques amigos, fuego amigo. ¿Cuándo será eso? Diapositiva siguiente. Cuando todo ojo le verá, señores.
cuando sea la segunda venida. Es una profecía mesiánica. Cuando llegue ese día, dice el príncipe de los ejércitos de Adonai, es decir, el Yud-Hei-Vav-Hei Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos, el Hijo, dice, cuando llegue ese día, te voy a tomar a ti, Zorobabel. Este Zorobabel dice, te voy a tomar a ti, te voy a agarrar, ¿ya? Y le dice, siervo mío. ¿Quién le dijo siervo mío? Vaya a Ageo 2:23. Ojo, Adonai o Jehová de los ejércitos le dice, yo te tomaré. Pero el Padre, el Yud-Hei-Vav-Hei, el Jehová solito, no de los ejércitos, sino Jehová solito le dice, te pondré como un anillo de sellar. Por eso está en la imagen de un anillo. Es decir, cuando le dan el anillo a alguien es porque es para reinar. Le va a dar autoridad. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Cuándo? En el milenial. Así que cuando estemos allí en el milenial, ahí va a aparecer el señor Zorobabel y lo vamos a poder identificar porque Él va a tener un anillo. Yo te escogí, le dice. ¿Quién le dice que yo te escogí? O sea, el Padre le dice, te pondré como un anillo de sellar, y él de los ejércitos le dice, porque yo te escogí. O sea, los dos Adonais o los dos Jehovás le están hablando al mismo tiempo, elogiando a Zorobabel. ¿Listo? Para que lo podamos ver a los dos también en acción. ¿Cuándo se le cumplió eso a Zorobabel? No se le cumplió en vida. Por eso también sabemos que no era cumplimiento en ese momento, en el tiempo de la reconstrucción del templo. Sí, tuvo reino, tuvo prioridad, pero no para eso. Por eso dice, cuando tiemble la tierra, ya nos había dicho que cuando tiemble la tierra es cuando Él venga, por segunda vez. ¿Listo? Dios te escoge para cosas muy buenas, para que hagas cosas impresionantes, para que tu descendencia sea importante. Evidencia de esto, Zorobabel. Si vamos a Mateo 1:12, en la línea genealógica de Jesús, ahí menciona a Zorobabel, el mismo que está hablándole aquí por medio del profeta Ageo. Está en la línea de el nacimiento de Jesús. ¿Listo? Si nos vamos al contexto, ¿por qué le dice te pondré como anillo? Dato plus para estudiosos. Había un rey que se llamaba Conías, y Dios dice, no, ese no va a ser rey mío, antes de la caída de Babilonia. Entonces, a ese no va a quedar como rey, vas a ver que no, le dice a los profetas, vas a ver que ese no va a quedar como rey. Conías ni por el berraco. Entonces, ahí se cae la parte del linaje, por así decir. Pero cuando le dice, te pondré como anillo, vuelve y se restituye el linaje de los reyes de Judá, para que pueda seguir el linaje hasta llegar de David hasta Jesús, porque así es Dios. ¿Listo? Aquí podríamos decir, se acabó el libro de Ageo, se acabaron los 2 capítulos. ¿Qué conclusiones podemos tener? El ministerio del profeta Ageo duró solamente 4 meses. Durante el segundo año de reinado de Darío, en el mes 6 inició, día 1, y terminó el 24 del mes 9. Entonces tuvo todo el mes 6, todo el mes 7, todo el mes 8 y casi completa el mes 9, 24 del mes 9, y el mes 9 tiene 29 días, o sea 5 días más y completaba los 4 meses completos de ministerio. Nunca más volvió palabra de Dios sobre el profeta Ageo, o al menos no la escribió. Si llegó algo más, no la escribió. No hay pasaje bíblico que lo sustente. Esto es, recuerden, año 520 antes del nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, aquí ya se acabó la diapositiva. Entonces, sí, ya acabamos, bacano, listo. Pero, ¿qué más sigue? Aquí les dejo un cuadro, también se los voy a dejar en el material, que es un análisis o un esquema de las profecías, de las 4 profecías, cómo fue el énfasis, el tiempo en el que llegó, a quiénes iba destinado, un diagrama para que lo puedan analizar. Y se cumplió o no lo que Dios quería, el propósito con la profecía de Ageo y Zacarías. Claro, finalmente sí se reconstruyó el templo. Sí se reconstruyó el templo número 2, sí se oficiaron los sacrificios, todo eso se pudo hacer. Es verdad que Ageo existió, claro, es más, está validado en Esdras 5, versículo 1 y 2, dice que los profetas del tiempo de Esdras eran Zacarías y Ageo. Pues está confirmado, pues ahí también está confirmado por Zacarías,
la fecha contemporánea de uno de otro, porque los dos profetizan en el mismo año 2 de Darío. Entonces Zacarías 1.1 dice que es en el mes 8 y Zacarías 1.7 dice que es en el mes 11 del segundo año. Entonces ahí está de que se complementan para esa fecha como tal. ¿Listo? Si leemos en Esdras, por ejemplo, capítulo 6, ya al final de Esdras, versículo 14 y 15, vamos a ver que el templo ya está construido en Esdras 6, ya el templo está construido y ahí es donde la gente empezó a reactivar el culto y a prosperar. Se terminó en el año 6 del reinado del rey Darío, en el año 6, ¿ya? Estamos hablando de que Ageo y Zacarías son del año 2, pero en el año 6 ya se acabó la construcción. ¿Listo? O sea, 4 años más y 2 días se completa la construcción que inició y se reactivó con el profeta Ageo. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Listo? Entonces, si hay cumplimiento. Acá les dejo otro dibujo acerca de la ciudad de Jerusalén y el templo desde otra perspectiva. La pregunta es, ¿cómo está Jerusalén hoy? ¿Cómo están los judíos hoy? Estamos en las mismas, dirían así. No hay templo. No hay templo, están parados orando en un muro de los lamentos, que no es un muro del templo, sino de la muralla exterior del templo, ¿ya? Y estamos en preparativos, por así decir, de la construcción del tercer templo. Entonces están queriendo que haya otro profeta, así como Ageo y Zacarías, que les diga, mira, no, reconstruyamos otra vez, venga, ellos ya tienen eso listo. Si se construye el tercer templo, que se va a construir porque se tiene que construir para que se pueda dar el apocalipsis y el anticristo y la dominación desoladora y un poco de profecías que faltan por cumplirse desde Daniel y a todo el apocalipsis de Juan, se va a construir el templo, pero la plata ya no va a ser un problema. El tema del oro y la plata, eso ya no va a ser un problema, porque los ricos del mundo son los judíos. O sea que las donaciones que van a hacer para que eso sea de oro, oro hasta el piso, hasta el polvo sea de oro, va a ser impresionante para ese tercer templo. Entonces, ¿qué están? Están en la misma situación de antes de empezar Ageo 1. ¿Listo? Nuevamente sin templo, nuevamente esperando una palabra profética, con planes de construir el templo otra vez. Pero para que puedan llegar a esa construcción del tercer templo, tiene que haber una guerra territorial. Acuérdense que en ese momento el monte donde el templo está, o debería estar el templo, allá hay una mezquita musulmana. Entonces va a haber una guerra territorial fuerte por el control completo de la ciudad de Jerusalén, para el punto de que puedan quitar la mezquita y poner el templo allí. Entonces se viene más guerra, se vienen más problemas. Entonces ahí, para que lo podamos analizar, por lo pronto nosotros tenemos que seguir orando por la paz de el pueblo de Israel. Con eso quiero concluir entonces la participación en la presentación del profeta Ageo. ¿Listo? Fue un poquito largo, pero la idea era poder ver todos los tipos de contextos, que nos quedara bien clara la información y viéramos casi que versículo a versículo, palabra por palabra, incluso cosas hebreas que de pronto desconocemos, para tener una correcta interpretación a nivel hermenéutico, gramatical, de los tiempos, de los contextos, y así poder tener una comprensión de lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel. Entonces Dios los bendiga, los dejo que descansen, que continúen estudiando y preparándose para el Señor y ser presentados como unos obreros completamente preparados para la obra. ¿Cómo estás del tiempo para el templo, para la obra de Dios? No esperes más, porque el tiempo es ahora. Amén.